Hola, muy buenas tardes. Soy Mía Ponte y les doy la más cordial bienvenida a una nueva charla en vivo de la Clínica Stella Maris. Hoy nos centraremos en un importante tema, el dolor de cadera. Y para abordarlo nos acompaña el doctor Juan Francisco Pintado, especialista en ortopedia y traumatología de la Clínica Stella Maris. Bienvenido, doctor. Hola Mía, ¿cómo están? Buenas tardes con todos los que nos quieren acompañar hoy día también. Bueno, hoy vamos a compartir un tema que es importante, que cada vez es más frecuente en consulta. Cada vez son más los pacientes que practican en nuestro país deportes, actividades físicas, van al gimnasio. Está muy de moda ir a correr maratones, corren 8, 10 kilómetros a la semana de forma periódica y eso es interesante por un lado. Sin embargo, también esto ha empezado a mostrar ciertas patologías que antes no se veían con tanta frecuencia. Es por eso que este tema lo consideré importante y he tratado de dividir el tema desde un punto de vista muy genérico y luego ir abordando las patologías más importantes para finalmente mostrar qué es lo que ocurre o cómo se explican estas molestias y cuáles son los principales de tratamiento que tenemos aquí en la clínica y en general en el mundo. El primer punto importante es reconocer dónde está la cadera. Muchos pacientes reconocen la cadera o mencionan que el dolor es la cadera cuando en realidad tienen un dolor en otra zona. Tienen por dolor de espalda y piensan que ese es el dolor de cadera, un dolor lumbar en la espalda baja y piensan que esa es la cadera, o por otro lado, dolor cerca al muslo, que es la mitad de la zona exactamente, y refieren que es la cadera, pero en realidad la cadera es la unión de esas estructuras que, como vemos ahí, es la unión del fémur, que es un hueso largo, y el hueso del fémur encaja en una especie de copa en donde se encajan anatómicamente para poder hacer la movilización. Como ustedes ven en esta otra imagen, la anatomía es mucho más compleja, ven de color rojo la parte muscular, con tendones, y la parte amarilla, que son toda la parte nerviosa de esa zona. La siguiente, por favor. En esta imagen nosotros vamos a ver que la articulación que nosotros vemos en la imagen ahí es específicamente lo que les mostraba. Esto es la articulación de la cabeza del fémur y esto es la copa o el acetábulo, que es donde se inserta específicamente el fémur. Dentro de las principales causas que vamos a conversar hoy son tres. La primera es el pinzamiento de cadera. Es una palabra que puede sonar nueva. La segunda es la necrosis avascular, que los pacientes que tienen esta patología la conocen muy bien. Y la tercera es la displasia de cadera en gente joven. La siguiente, por favor. Entonces, cuando uno habla de pinzamiento de cadera, se explica bastante bien en esta imagen. Hay un sobrecrecimiento óseo. Esto se puede mostrar de forma natural, digamos, desde el nacimiento, en el desarrollo se va formando, y esa formación ósea choca con las estructuras con las que debe moverse libremente la articulación de la cadera. Ese choque empieza a desgastar esa estructura específicamente que ustedes ven en la pantalla, que se llama labrum. Es una palabra un poco técnica, pero ese es su nombre, y esto a largo plazo ya no solo va a dañar el labrum, sino va a dañar también el cartílago de esa zona. Esto, la siguiente, es importante porque la lesión por pinzamiento de cadera es una de las principales causas de artrosis en pacientes menores de 50 años. La siguiente, por favor. Vamos a ir a la segunda patología, y esto también es importante porque esta estructura que ustedes ven en su pantalla es nuevamente la articulación de la cadera, y lo que ven de rojo es la vascularización, es la irrigación de sangre que llega a esta estructura. Existen algunas patologías, pero otras que aún no se conocen la causa, que alteran la irrigación de la cabeza del fémur, y eso produce la destrucción de las células de esa zona. Por eso se llama necrosis y se llama avascular, porque se trata de que no llega la sangre ahí. Se conocen algunas causas, como por ejemplo algunas actividades, como por ejemplo actividades de buzo, personas que se sumergen a mucha profundidad. Se ha relacionado con la presión que puede alterar esta vascularización. Algunos medicamentos como corticoides, pacientes que tienen una historia de asma crónica o enfermedades reumatológicas con uso constante de corticoides, medicamentos como dexametasona, hidrocortisona, que son antes de forma, se usaban muy frecuentemente, y muchas otras causas que no conocemos causan la necrosis avascular. La siguiente.
Yo he querido agregar allí algunos datos importantes porque ustedes lo que están viendo en su pantalla son estudios científicos de los últimos 5 años. Estos estudios científicos han hecho una relación interesante entre pacientes que han tenido un COVID severo y han recibido dosis altas de corticoides y necrosis avascular de cadera. Gente muy joven de 18, 19 años vienen con una artrosis de cadera, una cadera como de un paciente de 80, 70 años, y en realidad no es una artrosis normal, es una artrosis secundaria a una necrosis que tuvo un origen por medicación por un COVID severo. Esos pacientes ya después del COVID-19, que son casi 5 o 6 años, están acudiendo cada vez más en consulta y muchos de ellos son pacientes candidatos a una prótesis. La siguiente. Y el tercer punto es algo que seguramente muchas personas han oído, que se llama displasia. La displasia de cadera nosotros la relacionamos mucho a bebés, a recién nacidos. En nuestro país existen protocolos para hacer un descarte o lo que nosotros llamamos un screening de displasia con maniobras que se hacen en los bebés cada vez que tienen un control durante el crecimiento. Pero muchas personas jóvenes no han tenido este diagnóstico temprano, no han recibido el tratamiento adecuado y como ustedes ven en la pantalla, esa cabeza del fémur no está en su posición, sino cada vez se va alejando. Eso es la displasia y esto genera dolor, cojera, molestias. Hay casos que no son tan sencillos de ver. La siguiente. Y esto va cada vez aumentando. La pierna se va a hacer más corta que la otra, va a aparecer dolor y esto puede, en la siguiente por favor. Como ustedes ven, hay casos que no son tan sencillos, por eso cuando nosotros vemos estas imágenes en consultorio, hacemos todas esas mediciones de ángulos para sospechar que un paciente tiene displasia de cadera. Hay displasias que no son tan evidentes, pero el problema es que esas displasias que no son tan evidentes, en una persona muy joven, de 20 o 30 años, cuando empiezan a llegar a los 50 o 60 años, desarrollan un desgaste, una destrucción del cartílago que es una artrosis muy severa. Hay tratamientos preventivos para cada una de las patologías o enfermedades que he mencionado. La siguiente. Entonces, ahora que sabemos que existen esas enfermedades, lo importante es conocer cómo se manifiestan. La siguiente, por favor. El dolor de cadera en general se refiere a un dolor que uno muestra al paciente cuando le pregunta ¿dónde te duele? Hacen con la mano como si fuera una C y apuntan en la zona de, como muestra la imagen. Ese dolor como si fuera una C que se puede irradiar a la zona inguinal es un dolor articular, un dolor de cadera. La siguiente. Este dolor efectivamente de cadera puede irradiarse a la espalda baja, pero no es la zona de la espalda baja, la cadera. Es un dolor que se refiere a ese punto y también puede confundir mucho a los pacientes. Hay una relación muy estrecha entre la cadera y la pelvis. Es por eso que puede haber dolor en la zona lumbar. La siguiente. Entonces, muchos pacientes que actualmente trabajan en oficina vienen por dolores de espalda y uno trata de hacer estudios de resonancia, radiografías de la zona de la columna, pero cuando el origen muchas veces se encuentra en la cadera y eso se origina por el pinzamiento, por esa formación de hueso que conversábamos, etc. Por eso es que hay que hacer una evaluación integral. La siguiente. Y el último punto que hay que conversar es que esos pacientes también tienen molestias cuando hacen deportes. Corren, cuando van al gimnasio, cuando hacen sentadillas, cuando van a estar sentados y se paran. Hay un dolor, una presión que incomoda a los pacientes y eso también es clínico, es clásico de un dolor de cadera. La siguiente. Entonces nosotros lo que hacemos en consulta externa es evaluar mediante algunas maniobras para poder sospechar esta patología y lo que hacemos a continuación es pedir unos estudios de imágenes, estudios radiográficos, estudios de resonancia, estudios clínicos que nos van a confirmar o descartar una patología. Nosotros, como ya sabemos que existen estas 3 patologías de pinzamiento, necrosis avascular y displasia de cadera, lo interesante o el por qué yo he querido tocar este tema es porque existen hoy por hoy tratamientos que evitan que esto pueda llegar al último paso, que es la destrucción de esa articulación, lo que se llama artrosis severa, y que implica colocar una prótesis. Hay tratamientos previos que pueden evitar esa situación. La siguiente.
Entonces, dentro de esos tratamientos, el más moderno o el más actual y el que ya estamos haciendo en la clínica es la artroscopía de cadera. La artroscopía significa hacer una cirugía por video. Metemos una cámara en la articulación y mediante pequeñas incisiones de menos de 1 centímetro podemos poder acomodar esa estructura de hueso que está formándose, podemos reparar estructuras, podemos coser estructuras, podemos remodelar el hueso y evitar esa fricción o choque que causa el daño del cartílago. Eso es una cirugía que se hace en muy pocos lugares en el país actualmente y la clínica es uno de ellos. En el mundo esto es algo relativamente reciente y la Stella Maris hoy es una de las pocas clínicas a nivel nacional que ya cuenta con este tratamiento. Ya hemos tenido algunos casos, ya se han reportado buena evolución en el país y es un tratamiento muy alentador para resolver varias patologías, principalmente la lesión del labrum y el pinzamiento de cadera. El segundo tratamiento que vamos a mencionar son las prótesis. Esto eventualmente se produce, por ejemplo, en casos de necrosis avascular o la tunelización, que es un procedimiento en el que se descomprime la cadera. Como explicaba, no llega la sangre adecuadamente por alteración y uno puede hacer un procedimiento en los casos más iniciales para poder tratar esta patología. El tercer tratamiento, que también se hace en la clínica y también es relativamente moderno o no se hace en todos los sitios, se llama osteotomía. Esta particularmente en la cadera tiene un nombre, se llama osteotomía de Ganz. Y se hace en gente joven que tiene displasia no diagnosticada de bebés antes de que lleguen una artrosis y tiene unos resultados muy buenos cuando se hace una elección adecuada de pacientes. Y por último, siempre todo esto va agregado de terapia física, que es lo que la clínica también cuenta, y procedimientos de infiltración, que puede ser por un lado infiltración biológica, como el plasma rico en plaquetas, o el uso de ácido hialurónico, que es lo que se conoce como viscosuplementación. Ambos procedimientos se hacen bajo guía ecográfica y eso lo podemos hacer aquí también sin problemas. La siguiente. Entonces, lo que yo quería mostrar son algunos videos. En esa primera parte ustedes están viendo cómo ese crecimiento óseo excesivo que tienen algunos pacientes, eso se llama pinzamiento de tipo CAM, se puede remodelar mediante la artroscopía, con unas herramientas especiales que ya contamos en el país, y esa lesión del labrum que ustedes están viendo se puede reparar o suturar, también mediante una cirugía con video, muy similar a la que se puede hacer en la rodilla, la podemos hacer actualmente en la cadera. La siguiente. Estas son imágenes de una paciente real, fue nuestra primera paciente en la clínica, en donde se hizo esta cirugía artroscópica, yo estuve a cargo de la operación, todo salió muy bien, la logística de la clínica, que es una logística exigente para esta patología, la tenemos, contamos con toda la tecnología para ello, el material necesario y los resultados fueron bastante buenos. La siguiente, por favor. Para contarles un poco de esta paciente, ella era una paciente mujer, joven, entre 30 a 40 años, que presentaba dolor de cadera. Ella hacía muchísima actividad deportiva, hacía gimnasio, hacía mucha actividad física, pero este dolor de cadera la limitó y dejó de hacer los ejercicios asociado a un dolor. Vino accidentalmente por una caída y durante el estudio notamos que ya este dolor previo era por un pinzamiento. Efectivamente, con las imágenes que realizamos, notamos que había un pinzamiento, un daño del labrum acetabular. Lo que nosotros hicimos en la operación fue, como ven en la imagen, con esas pequeñas instrumentales, pulir, darle la forma otra vez circular a la cabeza, y el labrum, que es como esta ceja de tejido de fibrocartílago, la reparamos mediante suturas y anclas. La siguiente, por favor. Este es otro paciente que es un ejemplo, es un paciente joven, un paciente con antecedentes importantes con el uso de corticoides, tuvo una artrosis en cadera y le colocamos una prótesis total. Como ustedes pueden ver, él tiene actualmente una marcha normal, sin problemas. Él tenía la pierna acortada en gran magnitud, cojeaba, tenía mucho dolor y limitación y hoy su vida prácticamente ha cambiado. El dato que yo quiero compartir es que la prótesis, que es el reemplazo de la cadera,
Hoy por hoy se considera en el mundo la segunda cirugía con más éxito. La primera en el mundo es la cirugía de cataratas, porque la satisfacción es sumamente alta. Pero en segundo lugar, a nivel de toda la historia de la medicina y a nivel mundial, es la prótesis de cadera, porque tiene una tasa de satisfacción más del 92% y un estudio publicado este año ha mostrado que las prótesis actuales tienen una duración de más de 30 años. Por eso es que es un tratamiento muy bueno y efectivo en gente joven. Antes se creía que este implante o prótesis solo se le podía dar a personas mayores, ancianos, mayores de 60 años, porque ya es lo último que se puede hacer. Hoy, al saber que estas prótesis actuales, modernas, con un material correcto, que también contamos en la clínica para eso, tienen una durabilidad de más de 30 años en el 92% de los casos. Y eso es una gran noticia en general para todos, porque, como se ve en este paciente, los resultados son bastante buenos. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y ese es otro caso. Esta es una paciente de 39 años. Yo la conocí, ella había ido por muchas clínicas, tenía un antecedente de displasia, como ustedes pueden ver en la radiografía que se ve, la primera de la pantalla en el lado izquierdo. La cabeza del fémur está por fuera, es decir, está casi salida del lugar donde debería estar. Ella tenía dolor, limitación, era una persona joven que tenía problemas en el trabajo, mucho dolor y molestias, y realizamos una osteotomía. La osteotomía significa hacer un corte del hueso y fijarlo con esos tornillos que ustedes pueden ver, pero al cortar el hueso podemos moverlo y mejorar la cobertura. Si la cabeza tiene una cobertura así, nosotros podemos rotar, acomodar y ponerle más cobertura para evitar la artrosis. Hay pacientes que tienen una indicación de estos casos. Nosotros tenemos el nombre que se llama displasia borderline y como ustedes pueden ver, ella actualmente camina con mucha seguridad, normalidad. La terapia física le ha ayudado mucho. El dolor se ha reducido considerablemente y cuando el tratamiento es muy bien indicado, se puede evitar problemas que nosotros vemos en nuestros abuelos o personas mayores que no pueden caminar, no pueden subir escaleras, les duele la cadera, la rodilla. Esa es la artrosis. Antes simplemente te decían que la artrosis nos va a dar a todos porque es parte de la edad, envejecemos y demás. Hoy la medicina busca prevenir ese efecto final con estos tratamientos. La siguiente. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes y lo más importante es hablar y resolver algunas dudas, si es que alguien lo pueda tener tanto aquí a través de esta pequeña charla o con mucho mejor sentido poder examinarlos, evaluar su caso individualmente, conversar, siempre hay tiempo para explicar esto una y otra vez en consulta, con toda calma, mediante imágenes, porque cada caso es distinto, individual y todos necesitan un tratamiento diferente. Muchas gracias, doctor, por su interesante exposición. A continuación vamos a leer los comentarios que hemos recibido durante la transmisión y si aún no lo han hecho, los invitamos a todos a participar con sus preguntas y comentarios para el doctor. ¿Qué tal, Kimberly Fernández? Muchas gracias por estar conectada. Kimberly nos dice, doctor, buenas tardes. ¿Cuáles son los primeros síntomas de alerta del pinzamiento de cadera? Sufro de asma desde los 5 años. Bueno, es una pregunta muy interesante. Los primeros síntomas que se manifiestan son una sensación de dolor en el paciente joven cuando está sentado y, por ejemplo, se quiere poner de pie, hay una molestia en la cadera, una incomodidad. Si hacemos alguna actividad deportiva, hay dolor o molestias cuando hacemos sentadillas o nos agachamos. Ese dolor a veces puede irradiarse a la espalda. Algunos pacientes no tienen ese dolor como de inicio en la cadera, pero sí en la zona lumbar. Cuando nosotros hacemos una evaluación en el examen físico, notamos que cuando queremos mover la cadera hay un choque, hay un impacto. Y ese impacto es muy, muy característico del pinzamiento. En este caso puntual, el pinzamiento no tiene una relación directa con el asma, pero sí el asma por el uso de corticoides con la necrosis avascular que conversamos. Bien, vamos a la siguiente pregunta.
Ok, María González. Gracias María por estar conectada. Ella dice, ¿es recomendable una cirugía de cadera en adolescentes o es mejor esperar con un tratamiento? Bueno, creo que es una pregunta interesantísima. Hoy por hoy creo que las cosas han cambiado mucho. Bueno, casi todos los que estamos actualmente en nuestro país tenemos una formación aquí, en mi caso ha sido en el Hospital Revaliati, en la unidad de reemplazos de cadera, pero también fuera del país. Y la mentalidad que tenemos en nuestro país todavía sigue siendo un poquito antigua. Afuera, la mayor cantidad de pacientes son jóvenes, porque las cirugías tienen muchas veces una indicación preventiva. Yo fuera del país he podido ver cirugías en pacientes de 14, 15 años, 16 años, y claro, para mí al inicio podía ser algo nuevo, novedoso. ¿Por qué? Porque aquí nuestro sistema de salud, específicamente e-salud, son pacientes asegurados o jubilados que los vemos en la última etapa, pero la medicina actual busca prevenir. Entonces, ¿es recomendable una cirugía de cadenas adolescente? Depende, pero si es que tiene una indicación clara y un tratamiento que va a tener un efecto positivo, con la seguridad que ahora contamos, sin duda es recomendable. De acuerdo. Luego vamos con la pregunta de Maciel Saga. Gracias, Maciel, por estar conectada. Ella nos dice, doctor, buenas tardes. Muchas veces se confunde la ciática con el dolor de cadera. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Es una muy buena pregunta. En realidad los síntomas son bastante similares, pero existen diferencias. Lo que nosotros conocemos como ciática es un dolor por un nervio, es decir, por el nervio ciático. En la espalda muchas veces existen hernias que son pequeñas protrusiones que chocan o contactan un nervio. Ese nervio que está ubicado en la espalda puede producir un dolor que se irradia hasta la parte más distal de la pierna, es decir, hasta los pies o piernas. Estos dolores son dolores constantes, dolores que nosotros podemos conocer no muy bien localizados, que se acompañan de adormecimientos. Los pacientes pueden estar caminando por la calle y repentinamente se quedan sin poder dar un paso más. Eso nosotros lo vemos, se ve mucho en estos cuadros neurológicos, pero los cuadros de cadera no tienen esa característica de irradiarse usualmente con adormecimientos o hormigueo, no como tal. Y hay signos característicos que nosotros hacemos en un examen físico que podemos diferenciarlos. Entonces, sí es cierto, puede confundirse, pero mi consejo para cómo diferenciarlos lo tiene que hacer un especialista, un traumatólogo en eso. Ok, Maciel, esperamos haber aclarado tus dudas. Vamos con la siguiente pregunta. Miluska Jiménez, gracias Milu por estar conectada. Ella dice, doctor, buenas tardes. Tengo diagnóstico de artrosis con el cartílago desgastado al 85%. Tengo 30 años. ¿Cuál de sus procedimientos sería el más adecuado? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy buena. Nuevamente, aquí creo que nuestra idea ya tiene que cambiar. Antes, en un paciente con estas características, con 30 años, no se le hubiera recomendado hacer una prótesis total de cadera, porque pensábamos que las prótesis duran poco tiempo son 10 años. Pero hoy por hoy existen materiales que ya tenemos en nuestro país, muy técnicos, pero eso se conversa con el paciente, y son materiales que garantizan una durabilidad de, como ya se ha demostrado científicamente, y esto no es un dato de 1 o 100 pacientes. Se han hecho un estudio en 2 millones de prótesis a nivel mundial, en donde la durabilidad es de más de 30 años. Entonces, una paciente de 30 años, en donde ya hay una artrosis que afecta su calidad de vida, la prótesis total de cadera, quizá, dependiendo de la evaluación de cada caso, sería una muy buena alternativa para ella. Bien. Vamos con la pregunta de Alejandra Ruiz. Ella dice, ¿es cierto que el uso prolongado de pantallas o el sedentarismo puede influir en problemas de cadera? En realidad no directamente, no hay ninguna evidencia científica que asocie pantallas con problemas de cadera o el sedentarismo de forma directa, pero quizá de forma indirecta, toda actividad de sedentarismo, es decir, no hacer actividad física, no hacer fortalecimiento muscular en un gimnasio, subir de peso, el reposo excesivo,
no solo va a dañar la cadera, sino todas las articulaciones. Bien, a seguir los consejos y las recomendaciones del doctor. Bien, me comentan que ya no tenemos más preguntas por el momento. Y ahora es momento de concluir el live. Agradecemos, por supuesto, al doctor Pintado por acompañarnos hoy. Doctor, por favor, invite a todos a su consulta. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias Mía por poder dirigir esta charla y bueno, los invito a todos a que puedan visitarnos en consultorio, estamos aquí para atenderlos, pueden obtener su cita por la página web y si por A o B no hay disponibilidad, sin duda y es algo urgente, hay siempre la posibilidad de verlos de forma adicional con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Chao, chao. Y recuerden, todas y todos, que pueden agendar sus citas en cualquiera de nuestras más de 40 especialidades médicas ingresando a la web que está apareciendo en pantalla. Gracias por conectarse y hasta luego.